Amén. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos una mañana más en el tiempo con Dios. Vamos a continuar con el libro de Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el 32. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. En esta porción de la palabra de Dios vemos al apóstol Pablo hablando de este pecado de la homosexualidad, de las relaciones en personas del mismo sexo, y lo habla de una manera explícita, de una manera categórica, de una manera clara, ¿no? de que Dios no está de acuerdo con este tipo de prácticas, sino que esto es pecado, que esto es algo que no le agrada a Dios. Y es por esto que los que amamos a Dios, que los que creemos en la palabra de Dios, no podemos estar de acuerdo con las cosas que pretenden los grupos como el LGTBI, que pretenden legalizar la unión civil. No podemos apoyar este tipo de prácticas. No podemos apoyar el matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parte de este tipo de parejas, que son cosas que se están dando ya en otros países, pero que también se pretenden implementar, legalizar en nuestro país. Pero acordémonos que el príncipe de este mundo es Satanás, y el mundo va hacia esa tendencia. En el Antiguo Testamento también hay versículos, como en Levítico 18:22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En Levíticos 20:13 también dice: si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Dice, ¿no? En primera de Corintios 6, 9 al 10, dice, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Dice, no se engañen a sí mismos. No se entreguen al pecado sexual, dice. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Heredará el reino de Dios. Ahora que todas las cosas lo quieren relativizar, ¿no? Pero hay cosas que son claras. Hay cosas que son claras, ¿no? Que los que practican tales cosas, y está hablando de los pecados sexuales y específicamente de la homosexualidad, diciendo que no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, porque son cosas que atentan directamente contra la institución que ha sido creada por Dios, la familia.
¿no? Atentan directamente contra la familia, contra la educación de nuestros hijos. Pero ¿cuál es el corazón de Dios al respecto de las personas que practican estas cosas? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, encontramos ahí una historia de la mujer que fue encontrada, que fue sorprendida en adulterio, ¿no? Y que fue traída por los fariseos delante de Jesús. Y le dicen, no, Jesús, Moisés dijo en la ley que esta mujer debería morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿No? Y Jesús les dijo, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En los versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y Jesús le dijo, no, que él no lo condenaba. No lo condenaba, ¿no? Y Jesús no ha venido a condenar a las personas que practican este tipo de pecados. En realidad Jesús no venía a condenar a ningún pecador, sino que Jesús ha venido a salvar. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que todos los que hemos cometido pecado, este tipo de pecado y cualquier otro tipo de pecado, necesitamos venir a Jesús con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido, para que Jesús nos diga estas palabras, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús protegió a esta mujer. Jesús intercedió por esta mujer, se interpuso, porque esta mujer iba a ser apedreada. Pero Jesús hizo misericordia, pero le dijo claramente, vete y no peques más. Jesús no estaba de acuerdo con el pecado de esta mujer. Igual manera también con cada uno de nosotros. Entonces, estos versículos que encontramos en la Biblia no son una amenaza, no es una condenación, sino más bien es una advertencia de parte de Dios, de parte de Dios. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 2 de Pedro 3:9 dice, no, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Jesús dio su vida en la cruz. Esta mujer iba a morir. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que morir. Más bien, como dice la Biblia, no, que el que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquellos que quieren relativizar todo, ¿no?
a aquellos que quieren negar lo que dice la palabra de Dios. No, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Todo lo que está escrito se va a cumplir. En Lucas 10:16 dice: el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, si nosotros nos rebelamos contra Dios, estamos rechazando a Dios, diciendo, por eso en el versículo 28 que hemos leído, dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Cuando uno no reconoce a Dios, cuando uno se rebela contra la palabra de Dios, entonces Dios los abandona, ¿no?, a cosas vergonzosas que no se deberían hacer, ¿no? En el versículo 29 dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Nos vemos acá nosotros una lista de pecados, ¿no? Y pecados que de repente uno puede decir no son tan graves, ¿no? El chisme, ¿no? El engaño, la arrogancia, ¿no? Pero Dios no consiente este tipo de prácticas tampoco, ¿no? Dios condena también estas cosas, y son cosas que nos tenemos que arrepentir. Tenemos que ponernos cuentas a Dios. Dice: no queriendo entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a los que también a que también las hagan, ¿no? Habla de personas que saben lo que están haciendo, pero aún así, sabiendo de que no agrada a Dios, las hacen, y más bien incitan, acarrean a otras personas para que también cometan este tipo de cosas. Vemos, ¿no?, que esto no agrada a Dios. Vemos que la palabra de Dios es clara, que la palabra de Dios es luz, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es verdad, y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Acompáñame en una oración para poder terminar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Dios mío, porque tú, Señor Dios mío, nos hablas, Señor, de una manera clara, explícita, Señor Dios mío, que es lo mejor, Dios mío, para nosotros como sociedad, como iglesia, Señor Dios mío. Te pedimos, Señor Dios mío, por nuestra nación, por nuestro país, Señor Dios mío, para que este tipo de cosas, Señor Dios mío, que se pretende, Señor, legalizar, como el matrimonio homosexual, e implementar, Dios mío, la ideología de género, Señor Dios mío, tú, Señor Dios mío, puedas tener misericordia de nuestro país, Señor Dios mío, y nos des también el valor, Señor Dios mío, para poder anunciar tu palabra tal y cual como tú, Señor Dios mío, la transmitiste a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Que tengan un bendecido día. Amén.